¿Quieres comenzar en el mundo de los eventos y no sabes qué altavoces baratos comprar? Y a la hora de comprar tienes un presupuesto muy bajo. No es tu culpa. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y vengo a traerte en este video el top 10 entre $300 y $400 o acá en Colombia entre $1 millón y $1.500.000, $1.600.000. ¡Comencemos! En el 10º puesto tenemos la QSC CP8. Un altavoz de un bonito diseño construido en polipropileno de aparente excelente calidad. Tiene un sonido bastante agradable al oído. Se distingue porque su diseño es muy compacto. Se puede transportar muy fácilmente. QSC, que es experto en amplificación, tuvo que acudir esta vez a la marca danesa Pascal para hacer el amplificador de este altavoz. Con el UPRO 2. Se caracteriza porque es muy fácil de operar. Desafortunadamente este altavoz tiene muchos defectos, entre ellos es el más costoso de esta categoría. Estaría dentro del rango del próximo grupo, que sería entre $1.500.000 y $2 millones. El SPL probado en la vida real es el más bajo de todo este grupo, que no deja de ser bueno para un público de 40 personas. Se le agradece que tenga una entrada de 3.5 milímetros, pero para el año que salió debió haber salido con Bluetooth, que es el estándar de lo que se está sacando actualmente. Este altavoz es recomendado para fanáticos de QSC que quieran ofrecer una renta de equipos más económica que la K12. Perfecto también para músicos que no vayan a concurrir muchas personas en sus eventos y que el nivel de exigencia sea de bajo a moderado. En el puesto número 9 tenemos al clásico, al JBL EON 610. Este altavoz de 10 pulgadas es muy conocido. Se utiliza muchísimo para monitores de piso y para muchos eventos y espectáculos de sonido en vivo en el mundo. Este altavoz tiene una presión sonora de 124 decibeles. La caja está hecho en un plástico muy resistente y también puede apilarse. Como debilidad encontramos que el driver de alta frecuencia se daña mucho más fácil que cualquiera de este grupo. JBL creó este altavoz para que su uso fuera intuitivo y nada más alejado que eso. Este altavoz no tiene la gran guía de ondas en forma de flor que tiene los EON 612 y EON 615. Es recomendado especialmente para músicos de sonido en vivo. Este altavoz no puede exigirse más de la cuenta, debido a que su excesivo calentamiento hace que se proteja, se apague y tengamos que esperar un tiempo determinado para que vuelva a activarse. No todo es malo en este altavoz. Podemos utilizar la aplicación EON Connect, que nos permite ajustar el sonido a nuestro gusto, con un ecualizador paramétrico que es utilizado en las consolas de alta gama digitales, los cuales también podemos ajustar el retardo si vamos a hacer una instalación en algún lugar donde el espacio sea bastante grande y necesite sonido distribuido, como salones o iglesias. Es importante tener en cuenta de que estos altavoces son para aplicaciones de baja a mediana exigencia en nivel de presión sonora. Tenemos el Peavey Dark Matter 112 o DM112 de la compañía estadounidense que fabrica en China. Es un altavoz de 12 pulgadas con una gran calidad de construcción, aunque se ve un poco barata aparentemente. Posee una calidad de sonido decente. Lo que sucede es que no es tan fuerte como algunos de estos de la categoría, pero la quisimos incluir aquí por el homenaje a una de las compañías de audio más reconocidas y de las que poco se volvió a saber. Tiene un SPL máximo de 124 decibeles impulsado por un amplificador de 660 watts, 440 para el parlante y 220 para el driver de alta frecuencia, que en su rango de precio es de 1.4 pulgadas, lo cual le ofrece una ventaja. Se caracteriza por la facilidad de uso y por un procesamiento rápido para sintonizarnos a cualquier situación. Estos altavoces tienen un sonido claro, potente, muy bueno para sonido en vivo y esas aplicaciones similares. Lo recomiendo para sonido en vivo y aplicaciones para grupos musicales hasta de 150 personas con 2 de estos. En el 7º puesto tenemos a el Alto TS315, sucesor del TS215. Aquí encontramos el primer altavoz de 15 pulgadas. Se caracteriza por tener en el papel 2000 watts y 134 decibeles de SPL máximo, lo cual sería unas cifras que en el marketing sorprenden bastante. Esta marca pertenece al mismo grupo de la marca Alesis.
Su diseño es hecho en una caja de polipropileno de una calidad de construcción decente. Se caracteriza por tener una calidad muy buena de graves, bajos muy profundos. Todo ello gracias a que el amplificador entrega buena potencia a la bobina de 3 pulgadas dentro del parlante de graves y una calidad en medios agudos decente. El driver de altas frecuencias con imán de neodimio. La caja se ve muy fácil de operar, es sorprendentemente liviana y muy fácil de transportar. Su diseño puede confundirse de lejos con los Electro Voice. Como aspectos negativos tenemos que presenta muchas fallas de fiabilidad. He visto muchos comentarios y muchos amigos que han tenido estos altavoces y han presentado muchas fallas en diferentes aspectos, sobre todo en el driver de altas frecuencias. Estos poderosos altavoces los recomiendo para DJs que estén empezando y que por el momento no deseen o no puedan adquirir un sonido mejor en el siguiente grupo que vamos a presentar al finalizar el video. Me acaban de decir que salió el Evil 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Acá en el sexto puesto presentamos el IRX 112BT y el IRX 108BT, ambos altavoces de 8 y 12 pulgadas respectivamente, el último lanzamiento que hizo JBL. Los tengo acá en este puesto porque los estoy castigando y les descubrí una mentira de que decían que el de 8 sonaba como el EON 610 y que el de 12 sonaba igual de fuerte que el EON 615. Hice la prueba y esto es falso. Eso sí, el altavoz no deja de ser muy bonito, muy bien hecho, una construcción extremadamente excelente, una gran potencia, buena calidad de sonido y tiene muchas funciones. Y este altavoz se hace con el objetivo de no conseguirte una consola cada vez que salga a un evento con ellos. Tiene una de las mejores conexiones de Bluetooth que yo haya visto jamás. 200 metros a línea de vista puede seguir reproduciendo música. El supresor de anti-feedback funciona excelente. La claridad de sonido es buena y el peso y la portabilidad lo hace muy atractivo. También el Music Ducting es un facilitador para tus eventos, ya que sin una consola puede mermar automáticamente la música de acompañamiento cuando necesites hablar. Es extremadamente fácil de operar, tiene modo para música, sonido en vivo, habla y frecuencia plana, que es muy necesaria para producir música y para ingenieros de sonido. Sobre las que hemos mencionado, es de las pocas del grupo que tiene conectores certificados fabricados por Neutrik. Y como hemos mencionado, comparte el mismo amplificador que la serie CP y como lo pueden apreciar tiene muchísimas más funciones y vale mucho menos y sin sacrificar calidad de sonido. Ahora venimos aquí con un altavoz que gusta muchísimo, que es el Turboson Milan M12 o el M12. Este altavoz es el más antiguo del grupo, fue lanzado en el año 2009. Este se ha permanecido en el tiempo debido a que es muy bueno en su calidad de sonido, muy fácil de usar, es un gran altavoz por sus mediciones en fase y respuesta de frecuencia, muy preferido para lo que es eventos y sonido profesionales de una buena exigencia. Su calidad de componentes internos, tanto de baja y alta frecuencia, son muy bien hechos y bien construidos y bastante firmes. 128 decibeles de presión sonora, bastante fuerte para ser uno de 12 pulgadas. Es muy fácil de operar, tiene perillas de ganancia para ecualizar rápidamente y está muy bien posicionado para utilizarse como monitor de piso. Como desventaja principal, si estamos en un ambiente de temperaturas excesivas, el sonido se va a degradar bastante, debido a que hoy en día hemos avanzado bastante en la conservación de la temperatura y rendimiento, cosa que no existía hace 11 años cuando se lanzó este altavoz. Lo recomiendo para cualquier tipo de aplicación de sonido en vivo. Aproveche que está a un muy buen precio. Este altavoz no llega al primer lugar debido a que los demás que se encuentran acá en adelante tienen muchas más ventajas en todo aspecto. En el cuarto lugar tenemos al nuevo Behringer DR115 DSP. En muchos de los mercados se vende mucho más económica de rango de este precio, pero vamos a hablar de Colombia, mi país, que se encuentra del que he mencionado. Es una caja que se ha intentado minimizar al máximo en presupuesto y se nota. La calidad de la construcción de la caja es similar a las que conocemos más económicas con memoria USB y Bluetooth. Si no, obsérvese la calidad ordinaria que tiene el display LCD.
La configuración del menú es una copia exacta a los modelos Electro Voice de ZLX. Pero no todo es malo en esta caja. Tiene un gran sonido, mucha potencia, tiene gran claridad y es excelente para este extraordinario precio. Y es un altavoz que suena mucho mejor que los de rango de precio similar de Behringer. Lo que está por probarse es si la durabilidad en el tiempo vale la pena la inversión de este altavoz, ya que es demasiado nuevo en nuestro mercado. Lo recomiendo porque suena durísimo, o siendo así, suena bastante alto. Puedes usarlo con Bluetooth para poder hacer transmisión de tu música favorita de forma rápida y sencilla. En el papel tiene una presión máxima sonora de 136 decibeles en un amplificador de 1400 watts. Suscríbete para que semanalmente recibas videos como estos que te ayudarán a escoger el mejor altavoz según tu presupuesto y evitar que seas estafado. Vamos con el top 3 y en el tercer lugar tenemos la Mackie Tom 15A. Este altavoz fue diseñado para reemplazar la serie anterior Mackie Tom 15. Este altavoz ofrece como característica un peso muy ligero, el más liviano de la categoría. Se caracteriza por tener una reja frontal muy resistente a los golpes y de una estética muy bonita. La caja está construida en plástico de una calidad por debajo del promedio del grupo, lo cual esto le sirve para que pese menos. La calidad de los componentes es buena y más aún su amplificador de la marca danesa Pascal, que funciona a 280 watts RMS para el bajo y 100 watts para el driver de alta frecuencia con un pico de 1300 como lo declara la marca. El amplificador es supremamente fiable a cualquier condición de voltaje, lo cual no requiere regulador de voltaje. Este es uno de los mejores altavoces para iniciarse como DJ debido a su gran calidad de sonido y a su bajo costo. Tiene unos bajos con mucha pegada, le falta algo de profundidad, pero para el precio está correcto. En el aspecto de sonido en vivo, este monitor permite colocarse en ambas direcciones. Es supremamente fácil de usar y una gran ventaja y un diferencial que tiene este altavoz con respecto a las demás es que cualquiera de las dos entradas puede utilizarse para conectar instrumentos. Presión sonora máxima declarada por el fabricante 127 decibeles. Esta caja la recomiendo para cualquier usuario que le guste un sonido de calidad. Si deseas saber todos los detalles de este altavoz, haz clic en la pestaña para ver el video. Continuamos con el puesto número 2, que es el Electro Voice ZLX12P y su variante 12BT. Este altavoz desde el año 2013 fue ícono y referente en la industria del sonido profesional. Ha tenido una acogida espectacular y ha sido uno de los altavoces más vendidos del mundo desde su lanzamiento. Tiene una calidad de sonido excepcional que es muy reconocida en la industria. Valiendo $350, es tan buena como muchas, como la que vale $800 la QSC K12. Si deseas ver un video comparativo entre estas dos cajas, haz clic en la pestaña. Tiene un procesamiento excelente para escoger cualquier preset para cualquier tipo de situación en sonido en vivo. Este altavoz lo prefiero mucho recomendar para sonido en vivo y cantantes, y aunque para DJ suena excelente en sus diferentes modalidades. Tiene unos bajos sorprendentemente profundos para hacer un altavoz de 12 pulgadas. Tiene dos defectos. El primero, que la caja se raya con cierta facilidad, por lo cual es importante cuidarla con fundas de transporte. Otro inconveniente que se ha presentado es el calentamiento excesivo. Si usted necesita dejar su mano puesta durante todo el evento en el amplificador, sí puede presentar un serio problema. Te puedes quemar la palma de la mano. Este altavoz está hecho para trabajarse durante las condiciones más duras sin perder rendimiento, a máxima potencia durante 100 horas seguidas. Este es uno de los pocos altavoces que en este precio pasa los riders técnicos más exigentes. Su salida de presión máxima son 126 decibeles reales medidos por cámara anecoica de Electro Voice. Han superado con creces la prueba de la fiabilidad durante el transcurso del tiempo. Muchos propietarios que los tienen desde hace 7 años todavía los tienen sonando perfectamente sin fallas. Muchos ya saben más o menos quién va a ocupar el primer puesto en este rango de precio. Tenemos entonces que es la gran sorpresa y la gran revelación.
es el LD System ICOA 15A. Tiene una principal diferencia y es la forma en que está construido, una calidad muy superior a cualquiera de este grupo. Tiene un altavoz de altas frecuencias coaxial que lo podemos girar acorde a nuestra necesidad con una dispersión horizontal de 90 por 60 de vertical. Tiene un puerto de doble inclinación que poco se ve en este rango de precios. Una salida en altos bastante destacada. Tiene una profundidad muy buena en sus bajos para cuando necesites ir a eventos y no tengas que llevar un subwoofer. Cuando el altavoz está alcanzando su máxima potencia, el limitador es transparente y no se siente el sonido amortiguado. Suena bastante fuerte, 128 decibeles. La versión Bluetooth, si se pone a línea de vista en un lugar alto, alcanza hasta los 50 metros. El tamaño del imán del altavoz de baja frecuencia es sorprendente. Este altavoz puede competir con la mayoría de los altavoces que vienen en el otro grupo que vas a ver a continuación, que valen entre $400 y $500 o $1.500.000 a $2 millones de pesos. En especial con el DB Technologies Opera y el FBT X-Lite 15A. Su defecto es que necesitas herramientas adicionales fáciles de conseguir para quitar la reja y girar el driver de alta frecuencia a tu necesidad. Como monitor de piso puedes colocar el driver de alta frecuencia para cobertura horizontal y tendrás menos necesidad de colocar más monitores. Por eso LD System ICOA 15A es el ganador de esta categoría. Si te preguntas dónde está la ZLX, la EON 615, la Dassault A415, la AudioCenter SA315, están en el siguiente top, no te lo puedes perder. Si quieres ver el video básico para aprender a comprar altavoces, haz clic o si no, suscríbete. Gracias por ver este video.